El Sol se encuentra aproximadamente a 150 millones de kilómetros de distancia. Por eso en la Tierra no hace ni demasiado frío ni demasiado calor. Es la distancia perfecta para que existan océanos de agua líquida y vida abundante. Dependemos tremendamente de la energía del Sol para sobrevivir. En primer lugar, las plantas utilizan esa energía en la fotosíntesis para poder crecer. Y después nosotros nos comemos esas plantas al igual que otros animales. Y después nos comemos a esos animales. También usamos los combustibles fósiles de plantas parcialmente podridas. Los vientos también se generan por el calor del Sol. Y usamos la energía solar por todas partes. Todo este calor y esta luz que nos dan la vida proceden del núcleo del Sol. Un colosal reactor nuclear compuesto por 3/4 partes de hidrógeno y el resto fundamentalmente por helio, con trazas de elementos más pesados. Aquí los núcleos de hidrógeno se combinan para formar núcleos de helio. Este proceso, denominado fusión, produce energía radiante. Este coche es como una estrella recién formada, como el Sol. Cuando una estrella, como el Sol, nace, lo hace con el depósito lleno de combustible. Así que si yo lleno este depósito con combustible, es como cuando el hidrógeno se une gravitacionalmente para formar un núcleo denso y caliente. Ese gas posteriormente se quemará. En el caso de una estrella, el hidrógeno se fusionará para formar helio, con lo que la estrella tendrá energía. Es lo mismo que ocurre con el combustible que se quema en un coche, que le da a este la energía para moverse. Al igual que un automóvil, el Sol con el tiempo se quedará sin combustible. Y la Tierra se encontrará sin esta crucial fuente de energía. Al ritmo que está fusionando el hidrógeno en helio, algún día simplemente se acabará el hidrógeno de su núcleo. Conocemos otras estrellas similares que nacieron mucho antes que el Sol y que ahora se están muriendo. Para explicar el oscuro futuro de nuestro Sol, viajamos al pasado, a sus inicios. Estas exóticas nubes de gas y polvo se denominan nebulosas. Están formadas por restos de estrellas moribundas. Pero si las observamos de cerca, vemos que son en realidad viveros estelares, en los que nacen estrellas como nuestro Sol. Hace unos 4.500 millones de años, en nuestra galaxia, una nube gigantesca de gas y polvo se fue uniendo gradualmente debido a la acción de la gravedad. Y cuando la gravedad provocó el desplome de esa nube, se liberó un montón de energía. Se calentó y, por último, en el centro, las reacciones nucleares empezaron a convertir el hidrógeno en helio y nació una nueva estrella. El material estelar restante empezó a girar como un torbellino alrededor del Sol recién nacido. Chocó y se unió y con el tiempo esculpió los 8 planetas de nuestro sistema solar, entre ellos la Tierra. Cuando eso ocurrió, se levantó un viento estelar que se llevó todo el material sobrante, dejando los planetas que tenemos hoy y cuerpos adicionales, algunos de los cuales chocaron o se fusionaron con los demás planetas. Entre los miles de millones de puntos de luz del universo, nuestro Sol es una estrella de tamaño medio. Hay estrellas que tienen 100 veces su masa. Y en contra de lo que pueda parecer, el verdadero color del Sol difiere del que vemos cuando sale y se pone. El Sol es en realidad una estrella blanca, no una estrella amarilla. Es blanca como este coche. Es cierto que el pico de su espectro está en el tono de los amarillos, pero también emite luz azul y luz verde, anaranjada y roja. Y todos esos colores juntos son percibidos por nuestra retina y cerebro como color blanco. Nuestro Sol tiene mucho en común con los seres humanos. Cuando era joven, era extremadamente activo y a menudo impredecible. Hemos descubierto algo sorprendente.
Hemos descubierto que estrellas como el Sol, cuando son muy jóvenes, giran mucho, mucho más rápido que hoy. Imaginemos algo tan grande como el Sol girando en un solo día, o incluso en menos. Era un Sol muy diferente. Sufría todo tipo de erupciones, que lanzaban partículas a través del espacio e impactaban contra la Tierra. Ahora mismo nuestro Sol es de mediana edad y se ha asentado en un patrón más tranquilo y regular, pero sigue generando mucha energía. Ahora mismo el Sol tiene unos 4.500 millones de años. Está ligeramente por debajo de la mitad de la vida que se le calcula. Así que es como este coche, con un poco más de medio depósito de gasolina. Ahora mismo el Sol está quemando combustible, es decir, fusionando hidrógeno para producir helio a un ritmo constante, pero feroz. Es como si explotase una bomba de 90.000 millones de megatones cada segundo. Es una potencia increíble. En la Tierra solo recibimos 2.000 millonésimas de la energía que produce el Sol. Para que lo entendamos, sería energía suficiente para hacer funcionar 29.000 billones de bombillas de 100 vatios durante una hora. La cantidad de energía que se genera en el interior del Sol es enorme. Nuestro Sol continuará produciendo energía durante toda su vida, que se calcula será de unos 12.000 millones de años. En la década de 1990, los científicos confirmaron su edad y cuándo morirá, midiendo su brillo y masa original y analizando sus ondas sonoras. La luz no penetra en el Sol. Es opaco. Suena raro porque el Sol emite luz, pero no la deja pasar. De modo que hasta hace poco no había forma de sondar el interior del Sol. Ahora hay una ciencia llamada heliosismología que usa ondas sonoras para sondar la estructura interior del Sol. De modo que tenemos un buen conocimiento de cómo es la estructura interior de la estrella, lo cual nos ha permitido limitar los modelos de la edad del Sol y su evolución. Curiosamente, nuestro Sol ahora solo brilla un 30% más que cuando nació. A medida que envejezca, irá brillando cada vez más y haciéndose más poderoso. Nuestro clima es muy sensible a la energía del Sol. Si les preocupa el calentamiento global, preocúpense por lo que los humanos le están haciendo a la atmósfera. Pero hay que saber también lo que el Sol le está haciendo a la atmósfera. Los cálculos más recientes indican que tal vez un 20% del calentamiento global que estamos sufriendo es responsabilidad única y exclusivamente del Sol. Dentro de 1.000 millones de años, la luminosidad de nuestra estrella será un 10% mayor. Y la temperatura en nuestro planeta subirá 100 grados. En 3.000 millones de años, el brillo de nuestro Sol aumentará un 40%. Para entonces los océanos se habrán evaporado. Y la Tierra se habrá convertido en un desierto global. Cuando el Sol cumpla los 10.000 millones de años, ocurrirán los cambios más drásticos. Si todavía existe una civilización similar a la humana, ¿cuáles serán sus opciones de supervivencia cuando nuestro Sol finalmente ocupe todo el horizonte? El resultado es inevitable. Cuando el Sol tenga unos 10.000 millones de años, se le acabará el hidrógeno del núcleo. Es el principio del fin para nuestra estrella, y no morirá en silencio. Aunque la fusión de hidrógeno se frenará en el núcleo, continuará fusionándose a un ritmo mayor en la zona que rodea al núcleo. La energía extra expandirá las capas exteriores del Sol.
Eso significará que el Sol será mucho más potente, mucho más luminoso, porque la capa de hidrógeno que rodea al núcleo se fusionará, mientras este se contraerá a un ritmo mayor del normal. Toda la presión de la energía generada en esta capa de hidrógeno en fusión provocará que la parte exterior del Sol se expanda, convirtiéndolo en una gigante roja. Una gigante roja es una estrella que ha agotado la reserva primaria de hidrógeno combustible de su núcleo y que ha generado una acumulación de helio, que es más pesado y más denso. Una estrella de tamaño medio como nuestro Sol pasará los últimos 2000 millones de años de su vida como gigante roja. Durante la fase inicial de gigante roja ocurrirán cambios catastróficos. Nuestro Sol aumentará 20 o 30 veces su tamaño original y se volverá unas 100 veces más luminoso. A medida que nuestro Sol gigante roja se expanda, continuará fusionando hidrógeno en la capa que rodea al núcleo inactivo de helio, con lo que producirá más helio en el núcleo. A medida que eso ocurra, el núcleo del Sol se desplomará y se calentará más. Se expandirá gradualmente a lo largo de unos miles de millones de años. Finalmente, el núcleo del Sol estará lo bastante caliente para prender el helio. Y tendremos un flash de helio, el equivalente estelar a lo que vemos cuando encendemos una barbacoa de gas. El helio encendido estará lo bastante caliente para sufrir una fusión, y eso creará carbono y oxígeno dentro del núcleo. El Sol moribundo resucitará con esta forma de energía nueva, pero provisional. La transición del Sol a gigante roja se produce en dos fases. Durante la segunda fase, el helio se habrá agotado en el núcleo, formado ahora por carbono y oxígeno. El núcleo empezará de nuevo a contraerse y a calentarse. Pero todavía quedará helio en la capa que lo rodea, que continuará fusionándose y creando más carbono y oxígeno en el núcleo en contracción. Y todo esto estará rodeado por la capa de hidrógeno que seguirá fusionándose en helio. Durante la segunda fase de gigante roja, la violenta contracción y expansión harán que nuestro Sol lata como un corazón de latido lento. Los latidos ocurrirán cada centenares o miles de años. Y con cada latido se desencadenará un pandemonio planetario. Los índices de reacción nuclear irán decreciendo. Y al final, cuando la estrella haya perdido masa suficiente, esos índices de reacción básicamente se apagarán. Así que la estrella, en este caso el Sol, al final se quedará sin combustible y empezará a menguar. A diferencia de otras estrellas, nuestro Sol moribundo no se marchará con una explosión cuando se quede sin combustible. Algunas estrellas al morir producen una explosión supernova, un estallido de radiación que puede eclipsar temporalmente a toda una galaxia. Pero ¿por qué nuestro Sol no nos ofrecerá un montaje de fuegos artificiales espectaculares a su muerte? Estoy seguro de que el Sol no explotará como una supernova. Hay dos razones. Primera, el Sol no es lo bastante enorme para explotar por sí solo. Las estrellas deben tener entre 8 y 10 veces la masa del Sol para explotar por sí solas. Y segundo, el Sol no tiene una estrella compañera a la que podamos robar materia y aumentar su masa para, al final, volverse inestable y explotar. En la última fase de la vida de nuestro Sol, su atmósfera exterior, una esfera reluciente de gas llamada nebulosa planetaria, se habrá desprendido. Lo único que quedará de nuestra otrora poderosa estrella serán unas cenizas blancas brillantes conocidas como enana blanca.